Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad nos acompaña Lorgio Orellana Ellón. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Lorgio, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar en el programa. Hola Silvano, buenas tardes. Gracias como siempre por el espacio y un saludo a toda tu teleaudiencia. Bueno, Lorgio está trabajando desde algunos meses alrededor de la temática la lucha de clases en la configuración de la etnicidad, la nacionalidad y la masculinidad entre los aymaras del altiplano norte de La Paz. Seguimos un poco trabajando este tema. Estimados televidentes, comunicarles que hemos ya realizado 2 programas televisivos y ahora vamos a seguir profundizando esta temática que me parece muy interesante. En nuestra primera entrevista, Lorgio, nos hablaste sobre los perfiles de una nueva clase trabajadora aymara a inicio del nuevo milenio. ¿Por qué hablabas de clase trabajadora y no clase obrera? Bueno, es una pregunta muy importante, ¿no? O sea, ciertamente es una cuestión que es importante dilucidar porque, como ya habíamos indicado al inicio de esta secuencia de entrevistas, uno de los planteamientos centrales de los enfoques etnicistas y culturalistas sobre las grandes luchas de octubre del 2003, mayo y junio del 2005, se orientaban justamente a indicar de que las luchas desde la economía política, dice por ejemplo Félix Paz y Paco, o sea, la lucha de clases aparentemente habrían desaparecido y en su lugar lo que aparecía eran movimientos étnicos que se orientaban contra el neoliberalismo y contra el capitalismo. No fue la clase obrera, no fueron los trabajadores, sino que fueron los aymaras los que constituyeron el principal movimiento contestatario contra el neoliberalismo y contra el capitalismo. Bueno, esto es bien importante porque, claro, yo pienso que en Bolivia particularmente, en el espectro de la izquierda marxista, se ha tenido usualmente una visión productivista y centrada exclusivamente en lo económico al momento de entender la problemática de las clases sociales, ¿no? Y esto se centra principalmente cuando se trata de entender a los obreros y cómo los obreros logran construirse como sujeto político, finalmente, que esa es la cuestión, ¿no? Al momento de entender a la clase obrera, ¿no? La concepción, digamos, marxiana la define a partir del lugar que los trabajadores tienen en el proceso de producción, como trabajadores desposeídos de medios de producción, pero al mismo tiempo explotados de modo inmediato y directo por el capital, ¿no? Estos 2 aspectos definen a los obreros como tal, ¿no? Trabajadores que venden su fuerza de trabajo como mercancía, pero al mismo tiempo son explotados de modo inmediato en el proceso productivo. Ahora, hay que diferenciar, pero al mismo tiempo establecer la relación entre esta colocación estructural que tienen los trabajadores en el proceso de producción y su transformación en sujetos políticos, ¿no? En este camino, en ese tránsito, los trabajadores establecen vínculos entre sí y trascienden sus propias fronteras económicas, ¿no? Estableciendo una red de relaciones que van más allá de lo que son los obreros como tal, ¿no? Entonces,
hay que hacer una diferenciación, no solamente analítica, conceptual, porque en realidad es una diferenciación que se establece en la propia realidad. O sea, es una cosa de hablar de los obreros, los trabajadores explotados de modo inmediato y directo por el capital, desposeídos de medios de producción, y otra cosa es hablar cómo es que ellos logran constituirse, establecer redes, relaciones relativamente estables, constituirse como sujeto político, con una ideología, con una identidad, y eso sobrepasa los estrechos marcos de su colocación en la producción. Bueno, lo que vamos a ver en el Alto es, si bien en los umbrales de la insurrección de octubre del 2003, si bien vamos a ver obreros en el sentido que hemos conocido, yo creo que lo sociológicamente más relevante es ver cómo estos trabajadores han logrado construir puentes, relaciones con una multitud de otra gama de obreros o de trabajadores que no son en estricto sensu proletarios, artesanos, lavadores de autos, lustrabotas, que se reconocen dentro de la identidad trabajadora, pero que no son proletarios. Entonces es este tramado, esta red de relaciones que se va constituyendo y a la que de modo nosotros más preciso, siguiendo a Thompson en este caso, llamaríamos como una clase trabajadora, ¿no? Que es una entidad sociológica distinta al obrero de empresa que hemos conocido usualmente y que se articuló en torno a la COP. Bueno, la clase trabajadora del Alto no está articulada en torno a la COP, pero no por eso deja de tener nexos y relaciones entre ellos. Entonces es una diferenciación importante establecer, ¿no? Y Lorgio, si entiendo bien, el punto de encuentro podría ser en este sentido su sentirse parte de la población aymara. No, aquí hay que diferenciar, o sea, no es lo aymara en este caso, no es que no exista lo aymara, por eso hablamos de la formación de una clase trabajadora aymara, pero ciertamente forma parte de este proceso el autorreconocimiento como trabajador, ¿no? Y la formación de una conciencia de clase en torno a esa identidad, ¿no? Thompson, en la introducción de su obra famosa, La formación de la clase obrera en Inglaterra, indica que la clase se constituye cuando un grupo de personas, de resultas de experiencias heredadas, comunes o compartidas, sienten y articulan una identidad de intereses frente a otros hombres cuyos intereses se oponen a los suyos. Entonces, claro, aquí la identificación ciertamente ocupa un lugar muy importante, pero aquí hay que precisar, es la identificación en torno a tu condición de trabajador, proletario, sí, pero no solamente proletario, como artesano, como mecánico, como tejedor, como lustrabotas, es decir, o sea, en el Alto vamos a ver una maraña de formas de trabajo que no se restringen únicamente al proletario que todos conocemos, ¿no? El vicepresidente Álvaro García Linera, en su libro Reproletarización, Nueva clase obrera y desarrollo del capital industrial en Bolivia, sostenía que la condición fragmentada y pulverizada de los nuevos obreros prácticamente los inhabilitaba como agentes de transformación a inicios del nuevo milenio. Tú sostienes una tesis opuesta. Sí, o sea, en sus trabajos, en el trabajo del año 99, Reproletarización, y del 2001, La condición obrera, García Linera realiza un diagnóstico bastante desalentador y pesimista sobre las condiciones de existencia del proletariado boliviano. Él indica de que prácticamente la desestructuración de las antiguas formas, digamos, de subsunción del trabajo por el capital y de organización de la producción habrían roto los vínculos que estos trabajadores mantenían, y las condiciones fragmentadas de hoy prácticamente lo inhabilitarían como sujeto de transformación, ¿no?
García Linera en sus trabajos no ve a los obreros con potencial revolucionario. Lo interesante es que en octubre, primero la Guerra del Agua, 2000, ¿no? Y después el Alto, en octubre del 2003, mayo y junio del 2005, demuestran justamente a esta multifacética configuración de categorías de trabajadores, primero votando una transnacional aquí, ante la Guerra del Agua, después en octubre del 2003 expulsando a Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en mayo y junio, bueno, tumban al gobierno de Carlos de Mesa, o sea, es decir, se convierten en protagonistas de procesos insurreccionales. García Linera no va a entender estos procesos en términos de lucha de clases, lo va a entender en términos de nuevos de movimientos sociales, ¿no? El marco teórico de un trabajo 2005 es un marco teórico basado en la teoría de la movilización de los recursos, los procesos políticos, y él habla de movimientos sociales, no hay lucha de clases, ¿no? O sea, hay un cortocircuito entre su visión estructuralista de fines del siglo pasado y una visión más institucionalista de inicios del nuevo milenio, ¿no? Y claro, es que ahí yo creo que García Linera, pese a sus intentos de salir de una visión estrictamente economicista de las clases, no logra romper. Y claro, hay una referencia que le falta en su marco teórico, que es precisamente Edward Palmer Thompson. Y lo que Thompson muestra justamente es cómo este tipo de trabajadores a domicilio, artesanos, algunos de ellos subsumidos directamente al capital, otros a través del mercado, que es la condición del Alto, o sea, las condiciones que se generalizan después del neoliberalismo, de las reformas de los 80, de los 90, relocalización, cierres de las grandes empresas, transformación de los procesos productivos, descentralización de la producción, donde más del 90% de las empresas en el Alto no tiene más de 30 trabajadores, o sea, es ciertamente de una condición que eran las que el mismo Thompson analiza y ve cómo en medio de esas condiciones pulverizadas, podríamos decir, los trabajadores aún así construyen nexos, vínculos, ¿no? Organizaciones, una identidad común frente a, ¿no? Entonces, frente a los patrones. Y eso es lo que se puede ver y es lo que nosotros pretendemos demostrar que ha pasado en los umbrales del nuevo milenio en el Alto, ¿no? Lorgio, resulta difícil pensar que después de la flexibilización laboral y el despido masivo de trabajadores en los años 80, 90, estos hayan podido cumplir un rol político relevante a inicio de este nuevo milenio. Si uno parte de una visión estructuralista de las clases, uno estaría pensado a razonar de ese modo y les resultaría difícil razonar de un modo diferente. Pero el concepto de formación de Thompson justamente lo que hace es situar él te dice, el concepto de formación involucra condicionamiento tanto como la iniciativa y la acción de los sujetos. Y claro, lo interesante es ver cómo en medio de condiciones ciertamente tan adversas, ¿no?, los trabajadores del Alto se han dado modos para establecer vínculos de socialización, construyendo una identidad común, ¿no?, y nexos de socialización. Uno de esos espacios van a ser ciertamente las juntas vecinales de la ciudad del Alto, que van a ser espacios donde se van a fusionar antiguos trabajadores que van a venir después de la relocalización minera o que proceden del antiguo sindicalismo fabril y que se encuentran con obreros itinerantes que son albañiles, ¿no?, o que son sastres, o que son lustrabotas, ¿no? Y es interesante ver cómo la antigua experiencia del sindicalismo minero se vincula con nuevas categorías de trabajadores. Yo prefiero utilizar la categoría que utiliza, que propone Luis Fernando Castro, de obreros fluctuantes, que son estos obreros que en la época que te describe Marx y que después analiza Thompson en el siglo XIX, constituían la masa principal de obreros en esa época, que
que eran justamente obreros itinerantes, flexibles, trabajadores que están pasando constantemente de un oficio a otro, de un trabajo a otro, pero cuando uno ve su propia trayectoria, claro, logra ver cómo han discurrido dentro del mundo del trabajo, a veces como trabajadores autónomos, muchas veces y la mayoría como obreros explotados de modo inmediato por el capital, a través de formas de trabajo a destajo, contrato a domicilio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, son obreros fluctuantes, pero es en esta unión de experiencias, porque claro, una de las cosas que el neoliberalismo difundió entre estos trabajadores es la experiencia, la figura del patrón como un sujeto abusivo, como una persona que te maltrata, que te bota de la empresa, que hace contigo lo que te da la gana. Entonces, debido a tus condiciones disminuidas, de tu poca fuerza dentro de la empresa, estos trabajadores se articulan en otros escenarios, comparten sus experiencias en otros escenarios. Alberto Lucana, por ejemplo, todos estos trabajadores proceden de estas experiencias de la opresión y de la explotación a las que ya nos hemos referido en las anteriores entrevistas. Y bueno, Alberto Lucana es un albañil, y él te comenta cómo al bajar del tinglado se encontraba con ex trabajadores mineros que venían a contarle de su experiencia. Y él lo mismo, o sea, había trabajado siempre, ha vivido toda su vida como trabajador albañil, ¿no? O sea, al momento del almuerzo están compartiendo, están hablando, comentan cómo los han botado de las empresas. Y claro, hay ahí una suerte de confusión histórica. Ellos asumen de que fue Gonzalo Sáenz de Lozada quien los botó, como si fuera un patrón. O sea, asumen la figura del Estado como la figura del patrón que te bota. Y Alberto Lucana lo asimila desde su propia experiencia de clase, que es hijo de expatrones de Hacienda. Y los patrones actúan así. Entonces, es interesante ver cómo se amalgaman las experiencias de estas personas en su propio relato y van construyendo una identidad colectiva, van construyendo un nosotros, una experiencia, y que sitúa ciertamente como su alteridad, porque esa es otra parte importante de la concepción de Thompson, es decir, cómo en la interacción tú te vas construyendo como clase, en la lucha te vas construyendo una identidad común. Es importante situar el ascenso de esta nueva clase trabajadora aymara dentro del proceso de también, o sea, como parte del proceso de formación y constitución de la nueva gente decente, sobre lo que hemos hablado en otras ocasiones contigo, o sea, porque, claro, lo que supuso el neoliberalismo es el ascenso de nuevas clases propietarias al gobierno, empresarios. ¿Y qué es lo que ven? ¿Cuál es el referente de estos obreros del alto y trabajadores, no solamente obreros del alto? Es cómo los nuevos patrones, quienes ellos vinculan con los patrones de sus padres o de sus abuelos, asumen, ¿no?, las carteras del Poder Ejecutivo. Es decir, como una nueva clase propietaria asume. Entonces, hay un relato que se va formando entre ellos y que es no solamente la piedra de toque frente a la cual ellos van a construir su identidad, sino lo que identifican como lo otro, y que es los patrones se están volviendo al poder. Es el relato que se difunde entre estos trabajadores del alto. Y claro, son como los patrones de nuestros padres, ¿no? Alberto Lucana te va a decir, por ejemplo, las transnacionales son los nuevos patrones, los banqueros son los nuevos patrones. Entonces, claro, es como se amalgaman en el tiempo, se fusionan antiguas experiencias de la explotación con experiencias actuales, la experiencia del neoliberalismo, donde la figura del patrón abusivo, chupasangre, que trata con una total falta de respeto al trabajador, lo bota cuando le da la gana, o sea, se amalgaman, se fusionan y van construyendo unos nosotros, en los espacios en los que ellos pueden, ¿no? En la junta vecinal, en el tinglado, a la hora del almuerzo en la empresa, y se van fusionando y van construyendo un nuevo nosotros. Muy interesante, Elorio. Como que, digamos, la formación política, la formación de conciencia de clase, así, se va ampliando porque sale de las fábricas, que eran espacios, digamos, bien determinados, sale de las minas y se encuentra en la calle, ¿verdad? En el cotidiano vivir,
Es muy interesante esto, como que incluso son ellos mismos que se autoforman, ¿no? Es decir, se dan clases de formación y todo aquello. Y para seguir un poco profundizando este tema, entonces, ¿cómo se constituyó? Ya lo has adelantado, pero ¿cómo se va constituyendo esta nueva clase trabajadora aymara? Es muy importante esto que tú mencionas, porque ciertamente la experiencia de la opresión, de la obligación, tiene mucho que ver. Pero existe una variable más que es necesario tomar en cuenta. Y es interesante ver cómo los militantes procedentes de la vieja izquierda, de la antigua izquierda, han cumplido un papel importante en terminar de dotar de sentido a esta visión que uno la encuentra entre los trabajadores. Porque a mí me llama la atención ver cómo personas que apenas habían terminado la escuela, muchos de ellos ni siquiera la primaria, precisamente lo que hablamos en reuniones anteriores, es decir, cómo se deconstruye el paradigma mestizo debido a las condiciones de la explotación. Muchos de ellos tienen que trabajar como sastres, como albañiles, como lavadores de autos, lustrabotas, tienen que trabajar para reproducir su vida. Entonces, pero estas personas, al momento de designar a sus adversarios, te dicen, y te decían en las entrevistas, clase dominante, capitalistas, explotadores. Es decir, no solamente estaba vinculado a su experiencia del pasado, del pongueaje, o la experiencia que vivieron como trabajos eventuales de un patrón, sino que lo designan utilizando categorías marxistas, ¿no? Y claro, ahí lo que uno ve, viendo las trayectorias, es como el paso de algunos de ellos momentáneamente por la universidad, o por ejemplo de algunos que a la vez que eran sastres trabajaron en el magisterio, o el trabajo que también hicieron Felipe Quispehuanca y LGTK en las comunidades, y ellos estuvieron eventualmente en esas células. O sea, es decir, es como distintas organizaciones, el senderismo también, o sea, exmilitantes que fueron exiliados, o militantes del sendero que fueron exiliados y se cobijaron en las provincias del Altiplano Norte y también en el Alto, que buscan armar células, ¿no? En los 80, en los 90, contribuyen a la creación de un sentido, a la idea de que estos son los patrones, ¿no? Muchos de nosotros no nos preocupamos, pensamos, escuchamos a Felipe Quispehuanca y solo vemos al catarismo, pero lo que no escarbamos es que Felipe Quispehuanca viene también de una tradición foquista, de que él fue formado en Centroamérica, por ejemplo, y de que el LGTK se propuso crear el ejército, el brazo armado de los trabajadores, y ese lenguaje no está ausente en Felipe Quispehuanca. Él se define a sí mismo como un comunista, o se definía cuando hizo las entrevistas del 2003 como un comunista, y él mismo decía, yo no renuncio al marxismo porque eso es el comunitarismo. O sea, él tenía su propia interpretación, su visión. Pero también esas células definen al patrón, definen a los empresarios, definen al gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada como otros. Lo mismo en el caso de las universidades o de los digamos, dirigentes de las vecinales que han participado, en este caso en las movilizaciones de la universidad o en el magisterio, influenciados fuertemente por el trotskismo, ¿no? Es interesante ver cómo estas distintas organizaciones que en otras instancias sacarían los ojos, porque se odian a muerte y no pueden verse, por distintas vías han contribuido a la formación de a completar, a terminar de dotar de significado a esta conciencia de clase trabajadora. No de la forma en que ellos hubieran querido, porque tal vez los hubieran querido dentro de su partido. No, estos trabajadores, ninguno de ellos en realidad terminó militando, pero lograron construir una identidad colectiva y un nosotros en torno a la visión del trabajo y en oposición a los patrones, a los nuevos patrones. Me parece interesante, bueno, lo dejamos ahí, tal vez para otro programa, pero bueno, y el surgir de esta nueva clase trabajadora aymara, ¿cómo lleva adelante sus reivindicaciones? Eso será para otro programa, pero quería terminar
Me parece interesante, ¿no? Cómo van las dinámicas. Pero para terminar, entonces, ¿por qué en octubre del 2003 fue resumidas cuentas una lucha de clases? Y finalmente, ¿cuál fue el papel que jugaron los trabajadores en la guerra del gas? Ya. Bueno, la principal consigna, nacionalización de los hidrocarburos, es vista por estos trabajadores con la perspectiva de la creación de la gran empresa, donde va a terminar, digamos, se va a acabar esta itinerancia, este nomadismo, digamos, de estos trabajadores que fluctúa entre uno y otro espacio, y ven a la nacionalización como la promesa de la creación de una empresa que les va a generar empleo estable, ¿no? Entonces, desde su experiencia, ese es el sentido de la consigna de la nacionalización. O sea, el concepto de la nacionalización tiene un contenido de clase, ¿no? Pero no solamente eso. Olvidamos de que la principal promesa de Gonzalo Sánchez Lozada cuando subió al gobierno el año 2002 fue justamente dar empleo, acabar con la crisis. Sus propios asesores de campaña le decían: lo que la gente te pide es trabajo, trabajo, trabajo. Y estos trabajadores ven a Gonzalo Sánchez Lozada como el patrón que los ha botado de las empresas. Y ven al Estado con la figura del patrón. O sea, es interesante esa amalgama que se da entre la visión que tenían los ex trabajadores mineros sobre el Estado como el empleador y su metamorfosis y su conversión ya no, digamos, en la entidad pública, que es como una figura hasta paternalista, sino su transformación en la figura de un patrón cara. O sea, quienes personifican ahora este Estado no es la figura en parte benevolente del nacionalismo, sino que ahora es el patrón cara encaramado en las instituciones del Estado. Y es eso lo que personifica Gonzalo Sánchez Lozada. Entonces, Alberto Lucana te lo dice en las mismas entrevistas, la gente estaba totalmente cabreada contra estas personas, que los votaron, que los expulsaron, y se trocaron contra ellos, y amenazaban con que lo iban a romper todo. Entonces, efectivamente, este fue un caldo de cultivo de un proceso insurreccional, ¿no? Contra el Estado, que ahora es claramente representado no como un Estado benefactor, entre comillas, podremos decir, no como un Estado capitalista, ¿no? Como un Estado de patrones. Muchísimas gracias, Lorgio. Una vez más, interesante todo el análisis. Estimados televidentes, hoy conversamos con Lorgio Orellana Young, docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Profundizamos un poco el tema de la configuración de una nueva clase trabajadora, aymara, en el altiplano norte de La Paz. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.